Ok, buenos días. Entonces, la clase hoy día va a versar acerca de la espectrometría de masas. Entonces, yo les hago una pregunta así de nuevo, intuitiva, que siempre va en la primera diapo. ¿Qué entienden ustedes por espectrometría de masa? Si es que pueden deducir las palabras que están presentes en esa expresión. Una forma de medir una cantidad como de materia, supongo. Sí, exacto, pero a ver, es tal cual como tú dices, y esa cantidad de materia habría que especificar un poco más cuál va a ser como la naturaleza de esa materia que vamos a medir, porque uno puede medir distintas cosas, uno puede medir, por ejemplo, partículas elementales, uno puede medir rayos X, uno puede medir iones, electrones, en fin. Entonces, ¿cómo, Roberto, pulirías mejor la definición de esa materia a medir en base al título? Elementos, supongo. Sí, Masa, elementos y específicamente masas de... masas de elementos. ¿Y qué era la masa de un elemento? Ah, justamente es la cantidad de materia, ¿o no? Sí, exacto, pero específicamente si vemos en términos químicos lo que vendría siendo un elemento, su Z, su ¿a qué corresponde la El masa? A, El A, ¿ya? ¿Qué corresponde a qué específicamente en términos de partículas? a la suma de todos los nucleidos, no sé, de todos los... de todos los... de las partículas que forman el núcleo, de los protones y ¿Ya? neutrones. De los protones y los neutrones, perfecto, y que forman el núcleo, como tú dijiste. Es decir, en un átomo, ¿dónde está concentrada la masa? En el núcleo, ¿no es cierto? Por lo tanto, cuando nosotros hablemos de masas, que es algo que continuamente uno está hablando en geoquímica isotópica, uno está hablando de los núcleos, ¿ya? Y por lo mismo, toda esta segunda parte del curso, más que estar orientada a lo que vendrían siendo los electrones de valencia que controlan la química de las reacciones, vamos a estar orientados en lo que vendría siendo la masa y el núcleo, ¿ya? Por eso que uno tiene que entender un poquitito también de reacciones nucleares y de qué está compuesto el núcleo finalmente. Y después la otra parte de la expresión es espectrometría. ¿Y cómo interpreta el concepto de espectrometría? ¿O qué entienden por eso? Catalina, que veo su foto ahí. No sé, profe. Estoy pensando. Pero deducción. ¿Qué entiendes tú por espectrometría? Sin ir más al concepto, exactamente qué dicen las palabras y cómo las interpretas tú. Como la medición de algún rango. Medir un espectro. La medición del espectro electromagnético de los elementos. Ya, pero ahí como que te arrancaste un poquitito porque hablaste del espectro electromagnético de, ¿ya? Todavía no sabemos si es eso. En términos absolutamente concretos, espectrometría de masas quiere decir la medición del espectro de masas de una muestra. Y como estuvimos conversando, las masas en términos químicos corresponden a los núcleos. Por lo tanto, vamos a estar midiendo lo que vendrían siendo las masas de los núcleos de los isótopos que están presentes en la muestra finalmente, ¿ya? Esa es la espectrometría de masa. ¿Y por qué vamos a hacer esta clase un poco más analítica, de técnica? Porque es extremadamente importante que ustedes conozcan cómo se miden estas cosas. Y hay una serie de siglas también que continuamente aparecen en la literatura y que son prácticamente de conocimiento común y ustedes se van a estar encontrando con estas técnicas continuamente. Tal como hablamos de las técnicas para medir concentración de elementos, un elemento es una suma ponderada de sus isótopos, y ahí teníamos los ICP-MS, el ICP-OS, la fluorescencia de rayos X, la absorción atómica, etcétera, etcétera. Hay algunas de esas técnicas que también permiten medir lo que son las razones entre las masas, y esa es la espectrometría de masas propiamente tal, que es bastante versátil porque permite en muchos casos obtener la concentración del elemento y además determinar lo que son los isótopos que están presentes en la muestra.
¿ya? Ok, entonces, ¿se acuerdan de estos espectros de concentraciones que les mostré tiempo atrás? Eran para expresar cuál era la diferencia entre un análisis cualitativo y uno cuantitativo. ¿Se acuerdan lo que era el análisis cualitativo primero? Decir los elementos presentes. Exacto, los elementos que están presentes, aquí tenemos, este es un análisis mediante ablación láser y CPMS en que uno le empieza a disparar la muestra aquí, laser on, ¿se dan cuenta? ¡Pum! Y empieza a andar el láser en segundos y aquí tenemos la intensidad en cuentas por segundo. Y cada uno de esos espectros, que yo se los mostré en la parte anterior con un símbolo de un elemento, ahora lo que estamos haciendo, ustedes están viendo, es ver el símbolo del elemento, pero de la masa específica que está siendo detectada, ¿ya? Así que, tal como dice Karin, corresponde a lo que vendría siendo la identificación del isótopo en este caso. ¿Se dan cuenta? Ahí el análisis cualitativo nos diría que, por ejemplo, el oro 197 tiene un perfil que es bastante picky, así que está lleno de pics. Podemos decir que, por ejemplo, la masa 75 del arsénico, que es el único isótopo de arsénico que ocurre naturalmente, es bastante plana, ¿ya? Y así podemos decir que el espectro del antimonio 123 tiene una configuración más o menos plana con un pic, y ese pic, por ejemplo, podría corresponder a una inclusión, algo que está presente. Así que eso es lo que vendría siendo un análisis cualitativo ahora de los isótopos que están presentes en la muestra. ¿Y cuál sería el análisis cuantitativo si quisiéramos cuantificar esto? ¿Cómo lo haríamos? Ya serían más como los valores de las concentraciones. Exacto, y cómo determinábamos el valor de una concentración en base al espectro. Era un procedimiento matemático que ustedes conocen desde el primer año de la carrera o de la escuela de ingeniería. ¿La integral? La integral, pues, ¿no es cierto? Es la integral del espectro del isótopo en ese caso. Es decir, y esa integral, ¿qué es lo que pasa? Que el algoritmo que está en el software y que trabaja estos datos, lo que hace es simplemente tomar rectangulitos y sumar las áreas, ¿no es cierto? Si finalmente eso es lo que es una integral, es una suma, ¿ya? Eso es importante que lo tengan claro en términos de lo que es cuantitativo respecto de lo que es cualitativo. Ahora, la pregunta es cómo nosotros vamos a medir los distintos isótopos que están presentes en una muestra. Porque si se acuerdan, en tareas anteriores ustedes tuvieron, por ejemplo, creo que en la tarea 1, que determinar cuál era el peso atómico, por ejemplo, de un elemento, ya no me acuerdo cuál era. Y eso finalmente era una suma ponderada de las abundancias de los isótopos que estaban presentes naturalmente para ese elemento. En el caso del litio, ¿cuántos isótopos tenemos que aparecen naturalmente? ¿Están ahí? Tres. Esos tres que están ahí. Tres, ¿no es cierto? El 6, el 7 y el 8. Y cómo ve uno para los distintos elementos de la tabla periódica cuáles son los isótopos que ocurren naturalmente. Isotope Browser, ¿ya? ¿Se acuerdan la aplicación esa que está en el teléfono? O ustedes pueden buscar las tablas que están disponibles en distintas fuentes en Google, donde están las listas con la abundancia de aquellos isótopos que ocurren naturalmente de cada elemento. Entonces, como nosotros trabajamos con elementos que ocurren en la naturaleza, nos interesan específicamente aquellos elementos que tienen isótopos que ocurren en la naturaleza, ¿ya? Porque hay muchos isótopos que también son sintéticos, ¿ya? Y hay gente en otras disciplinas que les interesan los isótopos que son creados por el hombre. Nosotros en principio no, salvo algunos que fueron puestos dentro de lo que es la atmósfera durante la época nuclear, de manera artificial por efecto de las bombas nucleares, o el reprocesamiento de combustible nuclear. Esos también son importantes para los geólogos, vamos a ver más adelante cómo. Pero en general son aquellos que ocurren naturalmente. Entonces, la gran pregunta que nos tenemos que hacer aquí es cómo vamos a medir con qué técnica y qué procedimiento cada uno de estos isótopos. Porque podemos determinar la concentración de litio en una muestra. Pero si nosotros queremos saber cuál es la razón entre el litio 7 respecto del litio 6 porcentual, tenemos que ver precisamente cómo eso se hace. Si tienen preguntas me van interrumpiendo, ¿no? Y el principio básico de la espectrometría de masa está más o menos desplegado ahí.
Entonces, yo creo que me digan intuitivamente qué es lo primero que ven y que les llama la atención. Sin entrar a los detalles ahí, leyes de la percepción nomás. ¿Qué es lo primero que ven en la figura? Una curva. ¿La qué? Una curva. Una curva, perfecto. ¿Y cuál es el otro gran rasgo que ustedes pueden ver o dibujo? Un magneto. Un magneto, ¿no es cierto? Entonces hay un magneto y una curva. Independiente de lo que pase a cada uno de los extremos, hay un fenómeno físico que ahí está ocurriendo, que es un magneto que eventualmente está curvando algo, ¿ya? Y por allá vamos. ¿Qué es lo que pasa? Que finalmente un magneto lo que hace es separar las distintas masas, pero no puede separar masas de elementos que son neutros, ¿no es cierto? ¿Por qué un magneto no podría separar masas de elementos que son neutros? ¿Por qué no lo desviaría? ¿Y por qué no los desviaría? Porque no hay diferencia en las cargas. Exacto, porque son neutros, no hay diferencia en las cargas. Y ustedes algo deben acordar de su querido curso de electromagnetismo, que hay una relación simbiótica entre la carga eléctrica y el campo magnético, ¿no es cierto? Entonces, finalmente, los imanes o los magnetos son equivalentes a lo que son los prismas en óptica. Es decir, un prisma en óptica lo que permite es separar la luz blanca, por ejemplo, en una serie de longitudes de onda que pueden ir, por ejemplo, del violeta hasta finalmente el rojo, ¿ya? En el caso de los imanes, también pueden separar las masas, pero tienen que ser las masas de los iones. ¿Por qué? Porque los iones son los cargados. Y mediante relaciones que vamos a ver más adelante, nosotros vamos a poder filtrar por trayectoria lo que son las masas más pequeñas respecto de las masas más altas, ¿ya? Esa es la base finalmente de la espectrometría de masa. Entonces, para efectos de su conocimiento y para efectos de lo que es esta clase, los espectrómetros de masa o el principio de la espectrometría de masa tiene tres patas fundamentales, ¿ya? Que son los tres dibujitos que están puestos ahí. Primero, un ionizador, después un analizador de masa y tercero, un detector. Obviamente que vamos a hablar de cómo la muestra se introduce, ¿ya? Pero ese podríamos decir que es el paso previo, donde dice sample con una flecha, para ingresar al ionizador, al analizador de masa y al detector. Entonces, de lo que hemos aprendido hasta ahora en la clase, ¿a qué corresponde, por ejemplo, el analizador de masa? ¿O qué objeto es el analizador de masa? ¿El imán? ¿El imán? El imán o el magneto. Entonces, tenemos que hablar en detalle cada una de estas partes, ¿ya? Específicamente de los ionizadores, después de lo que son los imanes y finalmente lo que van a ser los detectores. Ahora, antes de comenzar, me gustaría darles una perspectiva más o menos histórica para que ustedes sepan de dónde nace la espectrometría de masa y realmente es una técnica que no es utilizada exclusivamente por los geólogos o los geoquímicos, sino que fue desarrollada como una herramienta química. Y en la actualidad se utiliza mucho, por ejemplo, en química orgánica, en farmacéutica. De hecho, hay técnicas de espectrometría de masas también que permiten determinar la presencia de virus, porque uno detecta las masas de lo que son los fragmentos de proteína. Entonces, si hay ciertos fragmentos de proteínas, por ejemplo, del COVID, esos pueden ser detectados por espectrometría de masa. Y hay algunos laboratorios en Chile que están haciendo ese tipo de cosas. Nosotros no lo hacemos porque nos dedicamos a lo que es la espectrometría de masas inorgánicas, es decir, de materiales inorgánicos. Pero los biólogos, los farmacéuticos, los bioquímicos que se dedican a la espectrometría de masas orgánicas detectan las masas de compuestos orgánicos, ¿ya? Entonces, aquí tenemos lo que podríamos decir un pequeño pantallazo solamente de noveles de química relacionados con la espectrometría de masas. Por ejemplo, de química y física. Aquí está Thomson, que es un personaje muy famoso, en reconocimiento a lo que son sus méritos teóricos y experimentales en la conducción de la electricidad por gases. Vamos a ver por qué. Después, por ejemplo, Aston, el descubrimiento de lo que vendrían siendo los distintos isótopos mediante, aquí dice, la estereografía de masas, que era una técnica antigua para poder identificar las distintas masas. Estamos hablando de los años 20 ya, entre las dos guerras mundiales.
Después nos saltamos a los años 80 y este de acá, Paul, por el descubrimiento de lo que vendría siendo la técnica de trampa de iones y así. Y siguen habiendo desarrollos en espectrometría de masas muy relevantes para todos los ámbitos del conocimiento, ¿ya? Así que es una técnica muy transversal y que se utiliza en todos los campos de la ciencia. Y este es el primer espectrómetro de masa que está en un museo ahí. Entonces, yo no sé si ustedes identifican algunos de los elementos que hemos estado hablando hasta ahora. De nuevo, leyes de la percepción, ¿qué es lo primero que les llama la atención? La burbujita que está a la derecha. Ya, en la bombona de vidrio que está a la derecha, según tú, de las tres partes que hemos visto de un espectrómetro de masa, ionizador, analizador de masa o detector, ¿a qué crees tú que corresponde eso? Eh, Sería el primero, según yo, el detector estaría a la izquierda, yo creo. Sí. Entonces es el ionizador. ¿Se acuerdan, bueno, tú mismo, Juan Francisco, lo que era el experimento de Urey Miller para detectar los compuestos eventualmente orgánicos presentes en la Tierra temprana? ¿Te acuerdas de ese experimento que vimos? Sí, ¿Cómo hicieron el experimento? Así, muy generalmente, ¿eh? No me interesan los detalles. como que en una de estas burbujitas ionizadoras, parece, metieron como todas las moléculas que creían que estaban presentes en el comienzo de la vida y se formaron, creo que proteínas o algo así. Compuestos orgánicos, así es. ¿Y qué es lo que pasa? Uno lo que hace es ingresar en ese experimento todo lo que vendrían siendo estos reactivos en estado gaseoso y después generar arcos eléctricos, es decir, ionizar, ¿ya? Y mediante la ionización después se producen reacciones y en ese caso particular se forman compuestos orgánicos. En este caso particular, esa bombona de vidrio se utiliza para ionizar un gas, ¿se dan cuenta? Entonces, ese es el ionizador. Imagínense, tenemos, qué sé yo, un gas con carbono y oxígeno, puede ser monóxido de carbono, puede ser dióxido de carbono, ustedes le aplican un voltaje, ¿qué es lo que va a pasar? Los átomos se van a ionizar. ¿Y qué va a ocurrir después? ¿Qué es lo segundo que les llama la atención en esa pieza de museo? Era la parte como más o menos intermedia donde como que baja y después vuelve a subir. Esa sería. La curva famosa esa, ¿no es cierto? Eso, podrían ustedes observar todo ese brazo como una pieza de fierro así. De fierro me refiero en términos figurativos, no del elemento. Y que tiene una curva. Entonces habría que preguntarse por qué las cosas tienen estas curvas. Eso es lo que se llama el tubo de vuelo, ¿ya? Y a la izquierda, obviamente, que va esencialmente un detector, que en esa época eran más bien placas fotográficas. Y los iones, ¿qué es lo que hacían? Era, pum, interceptar la placa fotográfica y generar una impronta, ¿se dan cuenta? Entonces después se analizaba esa placa fotográfica y poco menos que se contaban los puntos donde habían habido impactos, ¿se dan cuenta? Y esa es una manera de cuantificar más o menos lo que vendrían siendo distintas masas separadas por un imán. Otro personaje que es muy importante en el desarrollo de la espectrometría de masa es Alfred Neer, un americano que trabajó en distintas universidades y tuvo mucha relevancia en lo que era el proyecto Manhattan. No sé si saben lo que fue el proyecto Manhattan. De la bomba nuclear. De la bomba nuclear, fue un proyecto secreto americano que finalmente terminó con el desarrollo de la bomba nuclear y todos los testeos ahí en el desierto de Nuevo México. Ese fue el llamado Proyecto Manhattan, y obviamente para poder generar una bomba atómica se necesitaba un material que fuera fisible, y ese material fisible es el uranio 235. Y la naturaleza en general, vamos a ver después, que está enriquecida en el isótopo 238, en un 99,5% del uranio. Por lo tanto, la cantidad que nosotros tenemos de uranio 235 en la naturaleza es un 0,5. Por lo tanto, para tener un material con una cantidad fisible, lo que uno necesita es enriquecer uranio. Para eso hay que separar los distintos isótopos. Por lo tanto, la contribución de Neer, finalmente, con sus espectrómetros de masa, fue separar los distintos isótopos del uranio para específicamente utilizar el 235, que es el fisible que permite sustentar una reacción en cadena, ¿ya? ¿Y qué les llama de nuevo la atención del tubo de vuelo?
La curvatura, La curvatura, ¿no es que es cierto? muy curva. Claro, no es una línea recta, es una curva de nuevo, es distinto al otro que era más bien como una especie de codo. Esta es una curva, es bastante compacto y tiene dos extremos. Un extremo donde está o se conecta el ionizador y otro extremo que es donde está, por ejemplo, el detector o finalmente el material colectado, ¿ya? Así que ahí está Nier también trabajando en uno de sus laboratorios en esas épocas. Si ustedes lo comparan con ahora, hacer ciencia era prácticamente trabajar como en un taller mecánico, así era casi como trabajar con fierro, medio parece casi como una carpintería la cosa ahí. ¿Y qué les llama la atención de este espectrómetro de masa en particular? ¿Qué elementos ustedes pueden detectar ahí? Como barriles. Ya, y esos barriles, si tú te retrotraes al curso de electromagnetismo, ¿qué te llama la atención de esos barriles, entre comillas? Serían como... chale, Una bobina, ¿no? Son bobinas, ¿no es cierto? ¿Y qué es una bobina, Felipe? Genera un campo magnético. Exacto, es un enrollado de un filamento metálico que se le inyecta una diferencia potencial y ustedes saben que se induce mediante la generación o el movimiento de corriente un campo magnético y viceversa, los campos magnéticos también generan campos eléctricos. Por lo tanto, con el conocimiento hasta ahora, ustedes pueden deducir que Nier está trabajando ahí en un espectrómetro de masa que tiene un mecanismo que genera un campo magnético, ¿ya? Y ese campo magnético lo que va a permitir es separar los distintos isótopos. Así que estamos más o menos en la Primera Guerra Mundial terminando y ahora pasamos a los años 50 ya, cuando empiezan todos los avances de la electrónica. Y estos son personajes de una universidad en Australia que generan ya, yo diría, uno de los primeros tubos de vuelo más modernos, que ustedes se van a dar cuenta que en todas las próximas fotos que les voy a mostrar son muy similares, donde tenemos de nuevo una curvatura similar al espectrómetro de masas de Thomson y con dos extremos, un extremo que va conectado al ionizador y otro extremo que va conectado a los detectores, ¿ya? Entonces nos saltamos a los años 60 y si han visto documentales de esa época, de hecho hay uno muy bueno que está creo que en HBO, que es acerca de la llegada del hombre a la luna, que es realmente espectacular con imágenes de archivo así en alta definición. Ahí uno puede notar ya el comienzo de la computación, de la electrónica propiamente tal, los botones, y las cosas empiezan a ponerse más sofisticadas, es decir, hay una electrónica ahora que está manejando todos los procesos en los equipos. Si vamos ahora a lo que son las fotos en los años 70 y en los años 80, podemos centrarnos en esta de aquí a la derecha. El espectrómetro de masa está ubicado más o menos en una mesa, siempre es así porque bajo la mesa está toda la electrónica, están las bombas de vacío, en fin, hay un montón de cosas. ¿Qué les llama la atención de la foto de acá? ¿Les llama algo la atención de nuevo respecto a estos mismos rasgos que hemos estado observando en los espectrómetros de masa? ¿Es recto? Todo Es más grande, ¿Cómo, perdón? es todo más grande. Es todo más Como una grande. manguera. Hay curvas, de nuevo, ¿se dan cuenta? Aquí están los detectores, aquí hay un ionizador, se dan cuenta, aquí está la curva, y van a empezar a aparecer todas estas, podríamos decir, estas piezas que también se pueden observar. Este es un cuadrupolo, que es un tipo de magneto que es recto, vamos a ver después, pero cada vez que ustedes vean un equipo que tenga estas piezas metálicas brillantes y donde más encima hay mucha tuerca, ¿se dan cuenta esas tuercas que están ahí? ¿Qué uno puede deducir de lo que está adentro? que funciona en vacío, entonces necesito Funciona tener en alto vacío, ¿ya? Excelente. Cada vez que ustedes vean este tipo de equipos que tengan esa, podríamos decir, tuerquería, así que parecía como las escafandras de los buzos antiguos, corresponde a alto vacío. ¿Y por qué querríamos tener alto vacío en el tubo donde se produce la separación de los distintos iones? porque así lo único que va a estar circulando van a ser los iones que uno quiere y si es que no, se colarían tal vez moléculas de aire o cosas así.
Exacto, exacto. Y el principal problema, imagínense estar haciendo una separación de masas muy precisa por iones en un ambiente donde ustedes tienen, qué sé yo, un 20% de oxígeno y un 80% de nitrógeno, más gases nobles y otras cosas. Es decir, todos los iones estarían chocando con todo, es decir, no detectaríamos nada. Por eso que todos los equipos de espectrometría de masa y en general todos los equipos que miden concentraciones en proporciones muy pequeñitas, con alta sensibilidad, funcionan en alto vacío. Y el alto vacío siempre se observa mediante esas tuercas y esas cosas por el estilo. Vamos entonces ahora a los años 80, 90 y 2000. Así se están viendo los equipos ahora. Si ustedes se dan cuenta, miremos este de acá, que es un equipo para carbono 14, es una AMS, son equipos bien grandes. ¿Qué les llama la atención de nuevo? ¿Ven ahí la Es curva? gigante, tiene muchas cosas. Tiene muchas cosas, tiene un acelerador incluso. ¿Por qué? Porque este tipo de equipos tiene que medir isótopos que están presentes en concentraciones de femtomoles, es decir, cosas, pero es como 1 en 10 elevado a 15 prácticamente, ¿ya? Por lo tanto, tiene un acelerador primero, después, ¿qué es esa cosa que se ve ahí como color cobre justo en la curva? Aparatosa. Un inductor, ¿Un qué? un inductor, Sí. fue lo que hablaba antes. Es lo mismo que creo que mencionó Felipe antes. Se dan cuenta, esos son especies de bobinas, son coils, se dan cuenta, son magnetos, ¿ya? Y después están los detectores más allá. Vamos a espectrómetros de masa de los años 2000, este es un new acá. ¿Cómo está configurada la mesa? Una L. Es una L, ¿por qué? Porque hay una curva, ¿no es cierto? Y justo en la curva hay un magneto que se llama sector magnético. ¿Se dan cuenta? Entonces vamos a tener una zona donde vamos a estar ingresando una muestra a un ionizador, que es un plasma, que es esta parte que está aquí. Después todos los iones viajan a través de un tubo de vuelo, se separan en la curva y después ingresan a un detector finalmente, ¿ya? Y espectrómetros de masas como los que les voy a mostrar que tenemos en los laboratorios en geología abajo, ahora se ven más o menos así, están tapados, ¿ya? Ahora esto tiene mucho fondo hacia atrás, y es exactamente esto, con la diferencia de que el equipo es más compacto y uno ingresa la muestra acá, el plasma está ahí, y después ustedes tienen que imaginarse que esto genera una vuelta y una curva hacia atrás. Y adentro de este equipo que está cubierto están todos los componentes de tubo de vuelo, de sector magnético y de detectores, ¿ya? Así que son equipos... Profe, Dime. ¿por qué ahora están más cubiertos? ¿Es como por un tema de seguridad? No tanto por seguridad, sino que, a ver, una parte, una componente importante tiene que ver con lo que vendría siendo el diseño. Y no solamente el diseño técnico, sino que el diseño estético y cuán compactos son los equipos, ¿ya? La tendencia es que los equipos ocupen el menor espacio posible. Entonces, imagínense en los años 80 una cosa como esa, en los 2000 una cosa muy grande todavía que requiere más o menos unos 30 metros cuadrados, versus un equipo ahora en que todo está mucho más cubierto, está todo más compacto y cabe a veces incluso en un living, ¿ya? Así que una cosa tiene que ver con Ya. el tema práctico de cómo ubicar el equipo, y lo otro es que tú adentro también tienes componentes que cada vez son más delicados. La electrónica es más delicada, los tubos de vuelo son más delicados, las fuentes generadoras de plasma son más delicadas. Entonces está cubierto y estas tapitas que tú ves ahí, uno las levanta y cada vez que uno necesita mover alguna cosa o hacer algún arreglo, uno ingresa lo que es el equipo por aquí. Y uno puede ingresar, por ejemplo, a la fuente de plasma, al generador de radiofrecuencia por aquí abajo. Uno puede ingresar a lo que vendrían siendo los detectores por acá. Así que es un tema práctico. Y este espectrómetro de masa que está aquí a la izquierda es un cuadrupolo. Vamos a ver que es un tipo de imán mucho más pequeño, más práctico, que es recto, no tiene curva. Por lo tanto, estos equipos son extremadamente versátiles, caben encima de una mesa y permiten determinar concentraciones y razones isotópicas de manera muy rápida y con precisiones bastante buenas. También tenemos uno de estos igualitos.
Así que tiene que ver con diseño. Los diseñadores de equipos científicos ahora cada vez se están poniendo también más pro respecto de lo estilizada que se ven las cosas. Es decir, también hay una cosa de estética que está primando. Ya, ahí hay otros equipos de distintas universidades. Si se dan cuenta, esta es la instalación de un espectrómetro de masa en Stanford. ¿Qué vendría siendo esto que está aquí? ¿Qué es eso? Las bobinas de cobre, ¿no? Exacto, y ahora podemos pasar de las bobinas de cobre a decir ese es el magneto, ese es el imán, ese es el sector magnético propiamente tal, ¿ya? Si ustedes se dan cuenta, acá está el mismo equipo, en esta configuración podríamos decir desnuda. Todavía hay algunas marcas que lo hacen desnudo, hay gente que le gusta trabajar con equipos en que todos los componentes están encima, ¿ya? Los que están más cubiertos funcionan o tienen una estética un poco más de caja negra. Así que es una cosa de gusto finalmente. Aquí hay otros más, se dan cuenta, estos son los Neptune, más o menos similar al que le había mostrado antes, en distintas universidades. Vean, mírenlos bien porque son exactamente el mismo equipo que tenemos en geología abajo, que es este que está acá. Se dan cuenta, ese es un Neptune que es de los espectrómetros de masa más grandes que existen y más sensibles. Aquí está con sus tapitas de adelante abiertas porque estaba justo en mantención cuando se sacó esa foto. Es un equipo grande, ¿eh? Esto tienen que imaginarse que uno está parado aquí y esto debe medir como 1,60 m más o menos de altura. Y de fondo tiene más o menos como más o menos 1,60 m también, 1,80 m. Está todo esto conectado a sistemas de extracción de gases y otras cosas, por supuesto. Aquí hay un láser que vamos a ver también los detalles. Aquí atrás hay un espectrómetro de masas en cuadrupolo, que es mucho más chiquitito. Se dan cuenta que está puesto encima de una mesa. Así que esa es más o menos la configuración que tienen los laboratorios de espectrometría de masa. Y si quieren aprender más del nuestro específicamente, pueden hacer clic ahí en la página web. Ya, ahí está Fernando Barra, que es el encargado del laboratorio, y este era Matías, que era uno de los técnicos encargados, que se fue hace un par de años atrás, y aquí está el Neptune, y aquí está el láser. Estas son como las fotos de estudio que toma la facultad para los laboratorios, con distintas iluminaciones tipo LED, así como de lounge, pero la verdad que no crean que uno trabaja en ese ambiente, es decir, eso es solo para la foto. Entonces, el Neptune Plus que tenemos es un espectrómetro de masa tipo ICP, vamos a ver de qué se trata. Tiene un sector magnético, es decir, un imán o un magneto de 1.2 Tesla, eso es mucho, que pesa harto, también les voy a mostrar fotos, media tonelada más o menos pesa el imán. Tiene 8 colectores, es decir, permite detectar isótopos de manera simultánea en 8 canales distintos. Y el costo de un equipo de este tipo está más o menos como en el $1.000.000, es decir, son equipos extremadamente caros. Y el láser que ustedes ven acá, que es un equipo movible, que aquí se muestra que está como adelante, este es un láser exímero, es un gas, argón flúor, y es un láser de pulso ultra corto. Les voy a mostrar también imágenes del tipo de cráteres que generan estos láseres, y que permiten extraer la muestra de manera in situ, microanalítica, para llevarla al espectrómetro de masa y hacer el análisis isotópico. El costo en general de este tipo de láseres está más o menos entre los 300 y los $500.000. Son equipos caros también. Si tienen preguntas me hacen. Entonces, para nosotros ahora poder obtener ese dato isotópico, tenemos 2 formas de ingresar las muestras a lo que vendría siendo un equipo. Y esas son las mismas 2 formas que vimos en la parte de cómo medir las concentraciones en química. ¿Se acuerdan lo que era bulk respecto de in situ? ¿Qué era bulk? ¿La muestra completa? Sí, ¿y cómo lo hacíamos? ¿Cómo, por ejemplo, si teníamos una muestra de roca, llevábamos esa muestra de roca completa y la metíamos al espectrómetro de masa? ¿Se muele ¿Ya? o no? Después, ¿se muele? Sí. ¿Se licúa? Exacto. Se disuelve, esencialmente. Entonces lo que uno tiene que hacer, esa muestra de roca la muele muy fino y ese polvo después uno lo disuelve con distintos ácidos dependiendo del tipo de minerales que están presentes.
Es decir, el agua regia funciona súper bien, por ejemplo, para lo que son los sulfuros, para los óxidos, sulfatos, carbonatos, pero el agua regia, por ejemplo, no rompe los enlaces covalentes de los silicatos, ¿ya? Para eso necesitamos ácido fluorhídrico. También hay otros compuestos que uno quisiera disolver, como la materia orgánica, que se disuelven en general con perclórico, ¿ya? Así que hay distintas estrategias en el laboratorio limpio para disolver las cosas y finalmente llegar a una solución acuosa que contiene los elementos e isótopos que nos interesa medir para ingresar como muestra completa en vía húmeda, que se llama, ¿ya? Esa es una forma. Y la otra forma, y antes de pasar a la otra forma, en general todo este proceso de disolución de muestras se hace en lo que se llama un laboratorio limpio. Este es el laboratorio limpio que tenemos en el Zócalo de Geología, que está en la esquina que da al estacionamiento. Tiene presión positiva, eso quiere decir que todo el material, entre comillas, está siendo filtrado mediante filtros HEPA, y además se le inyecta presión a la sala, de tal manera que todo el polvo, por decirlo, o el material particulado tiende a salir, ¿ya? Y la otra gracia es que todos los muebles que ustedes están viendo ahí, las campanas de extracción, las campanas de flujo laminar y todas estas cosas están hechas de materiales libres de metales, ¿ya? Así que son muebles de plástico, pero son muebles de plástico bien particular, que es polipropileno, que es extremadamente caro. Ninguna manilla es metálica, ningún eje de los cajones, ningún tornillo, todas esas cosas son absolutamente plásticas, de tal manera de evitar cualquier tipo de contaminación con metales que después altere lo que vendrían siendo las concentraciones isotópicas que uno mide en las muestras. ¿Y eso por qué? Porque el ambiente tiene traza, ¿ya? Los objetos tienen traza. Y como nosotros vamos a estar trabajando con elementos traza e isótopos que están presentes en muy bajas concentraciones, basta que una pequeña mosquita anda dando vuelta por allá y justo cae, ¡pum!, en el vaso precipitado, y uno tiene una alteración de lo que son las concentraciones, ¿ya? Por eso que los laboratorios limpios en general son libres de metales y tienen todo este andamiaje, podríamos decir, de muebles de plástico, que son extremadamente caros también, porque es un plástico resistente a los ácidos, así que no es cualquier plástico. Profe, ¿y hay que cuidar la vestimenta o algo así para entrar a ese laboratorio? Exacto, es decir, tú tienes que entrar igual que, por ejemplo, en las industrias de semiconductores o laboratorios donde se trabaja, por ejemplo, con viruses o cosas por el estilo. Es decir, no tienes que ocupar escafandras ni nada, pero uno utiliza unos trajes, unos overoles especiales, y uno tiene que sacarse los zapatos al entrar a la antesala del laboratorio, utilizar ¿cómo se dice?, pantuflas, entre comillas, y sobre esas pantuflas ponerse unas mallas, y cubrirse el pelo también, por supuesto, porque hay que sacarse los zapatos, porque ustedes traen polvo en la suela de los zapatos. ¿Y de qué está constituido el polvo? Varias cosas, o sea, tierra, supongo. Tierra, pues, la tierra, ¿qué son? Son silicatos. ¿Y cuáles son los elementos más comunes que están presentes en los silicatos? Los 10 más comunes. Oxígeno, silicio, aluminio, hierro. Timan, se dan cuenta, por lo tanto, si hay calcio, también hay estroncio. ¿Por qué? Porque el estroncio es muy afín con el calcio. Y si es que quieren medir razones isotópicas de estroncio, obviamente que no pueden entrar ni una gota de estroncio al laboratorio. Y así que somos extremadamente cuidadosos, y en todos los laboratorios que trabajan con isótopos son extremadamente cuidadosos, y hay que ser un verdadero dictador en estos lugares, no queda otra, pero hay reglas que son extremadamente precisas y una cadena de mando muy, muy bien definida, de tal manera de que alguien no deje literalmente la crema entrando de una manera poco apropiada. Ok, entonces, para el caso in situ, ¿cómo ingresamos la muestra? Puede ser un láser o puede ser un haz de iones, ¿ya? Pero lo más típico es hacerlo con un láser, que es el equipo que está acá, ¿ya? Entonces, el láser, ¿cómo funciona? Ablaciona, que es como romper, saca un pedacito de la muestra, que ustedes pueden observar exactamente cuál es el pedacito del grano que quieren sacar. La rompe, no la ioniza, la rompe, la pulveriza,
y la lleva a través de un tubito hasta lo que vendría siendo el plasma. ¿Se dan cuenta? Esos son los tubos más o menos, y la muestra va desde, por ejemplo, ustedes pueden poner un montaje o un corte transparente en esta parte, la ablacionan, todo ese material pulverizado viaja a través de estos tubitos junto con un flujo, por ejemplo, de nitrógeno, de gas nitrógeno, y después se inyecta a lo que vendría siendo el plasma, que es el ionizador, ¿ya? Así que esta es la introducción de la muestra, podríamos decir, in situ, por ablación láser. Y así es más o menos cómo se ven los cráteres cuando uno, por ejemplo, tiene un corte transparente, un grano de circonio, lo que ustedes quieran, y uno dispara y ablaciona el material. Estos son pits de ablación, que son los hoyitos que deja el láser, y estas imágenes se obtienen mediante un SEM, mediante un microscopio electrónico. Entonces uno siempre quiere mirar cómo se forman estos pits, ¿ya? Porque mientras más irregular es la balística alrededor, peor es el análisis, ¿ya? Así que estos son láseres un poco más antiguos, que son láseres de estado sólido, de neodimio y de granate. Y si ustedes se dan cuenta, dejan un cráter que no es de las mejores características. Les voy a mostrar ahora los láseres más nuevos, como el que tenemos, que son de argón flúor y de pulso ultra corto. ¿Y cómo les parece la calidad de los pits o de los cráteres? Buena, ¿o no? Otra cosa. Otra cosa, ¿no? Entonces, ¿cuál es la gracia que tiene esta técnica que permite evitar lo que se llama el fraccionamiento instrumental? ¿Por qué? Porque cuando ustedes le disparan a la superficie de la muestra y genera un cráter así extremadamente rudo, hay isótopos que tienden a fraccionarse en todo ese material que queda alrededor del cráter y no se va con el material que nos interesa analizar, ¿ya? Por lo tanto, los láseres de pulso ultra corto lo que hacen es pegarle pero un pencazo a la muestra súper fuerte en un pulso ultra corto, con poca, podríamos decir, distorsión térmica, de tal manera que ese material vaya prácticamente todo hasta lo que es el espectrómetro de masa, ¿ya? Y es extremadamente útil cuando uno quiere, por ejemplo, analizar material muy suave muchas veces. No sé si alguien tenía una pregunta, me pareció escuchar. Sí, lo que pasa es que no me queda muy claro a qué se refiere con un pulso ultra corto. Porque los láseres tienes que pensar que es radiación, que tiene una longitud de onda de 193 nanómetros, ¿ya? Entonces, el láser en sí es una luz muy focalizada que te lleva a un punto, y en ese punto se produce la distorsión o la ablación de la muestra, ¿ya? Pero no es un flujo continuo, sino que es un pulso, ¿ya? Tú lo ves como un flujo continuo, pero es un pulso en hertz. ¿Te das cuenta? Entonces, cuando uno habla de un pulso ultra corto, es como que estuvieras disparando una metralleta, así, ta, 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 en vez de estar disparando una cosa así como pa, 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 por decir. Entonces, mientras más corto es el pulso, menos distorsión tú tienes en la muestra finalmente, y puedes sacar de mejor manera el material. A eso me refiero con un pulso ultra corto. Entonces, si es que quisieras analizar, por ejemplo, foraminíferos, material orgánico y cosas por el estilo, que son cascaritas muy delgadas, con láseres de este tipo, tú puedes disparar un par de pulsos, te das cuenta, y obtener material, y puedes generar mucho cuidado en la forma como sacas la muestra. Si tú te das cuenta, ahí tienes un pulso de láser que te saca esa cantidad de material. Aquí tienes 5 pulsos de láser que te sacan esa cantidad de material. Y aquí tienes 100 pulsos de láser que te sacan esa cantidad de material. Mientras más material tú sacas, más probabilidades tienes de generar un análisis con mayor sensibilidad. Porque acuérdate que muchos de esos isótopos están contenidos como trazas. Entonces tú necesitas muchas veces bastante material. Y por eso es que utilizas distintos pulsos. Y mientras Creo que no entendí bien la razón de por qué se hace este paso. Cuando se dispara el láser, se saca material y ¿cuál es el que se analiza finalmente? Como el material, el cráter. el material que estás sacando. Por ejemplo, todo ese pit o ese cráter, esa era masa que estaba ahí antes, que tú te la llevaste con un tubito, y vamos a ver ahora qué es lo que ocurre en el espectrómetro de masa. Así que todo lo que hemos estado hablando hasta ahora es para extraer la muestra y llevarla al espectrómetro de masa, ¿ya? Entonces, Ok, gracias.
Este material es el que después uno analiza en el espectrómetro de masa. Uno puede hacer distintas figuras también, de cómo esta cuestión está computacionalmente dirigido, uno puede hacer hasta improntas, letras con el láser, en fin, uno puede entretenerse haciendo esas tonterías también. Bueno, entonces ya sabemos cómo llevar el material hasta el espectrómetro de masa, y sabemos que el espectrómetro de masas ahora consta de distintas partes. Lo primero que tenemos que ver entonces es el ionizador y cómo funciona el ionizador. Entonces tenemos distintas formas de generar ionización en una muestra, ¿ya? Una, que es la más antigua, es hacer una ionización por electrones, que se llama. Esto ya no se ocupa, y principalmente que se utiliza es lo que se llama la ionización térmica, ¿ya? Y la ionización térmica, como el nombre lo dice, es tú tienes todos tus elementos ahí y lo que haces es elevar la temperatura con algún medio, de tal manera de que estos átomos lleguen a su potencial de ionización y se transformen en iones, ¿ya? Y hay dos formas de generar ionización térmica que se utilizan más frecuentemente en espectrometría de masa. Una es el plasma, y lo otro es lo que se llama la ionización termal o el thermal ionization, ¿ya? Y tienen siglas. Dime. Disculpe, ¿podría repetir cómo era la ionización térmica? Es que no alcancé a escuchar. La ionización térmica es, tú tienes tu muestra, por ejemplo, en estado líquido o gaseoso, y lo que hace simplemente es calentar mediante un medio, ¿ya? A muy altas temperaturas, de tal manera de que tú logres alcanzar lo que se llama el potencial de ionización, que es cuando el átomo pierde esos electrones y se transforma en un ion. Esa es la ionización termal, que puedes lograrla de dos formas distintas. Mediante un plasma, que es un ICP que se llama, Inductively Coupled Plasma, vamos a ver después qué es un plasma, y también lo puedes lograr termalmente, es decir, que es poniendo tu muestra en un filamento, y a ese filamento aplicarle un voltaje, y ese voltaje va a generar temperatura y te va a ionizar la muestra. Así que esas son las dos formas más típicas. Ok, estas imágenes no las van a ver en ninguna parte porque las tomé en la fábrica de los espectrómetros de masa. Estos tipos son súper celosos también en cómo son los componentes de los equipos, ¿ya? Así que esa es más o menos la antorcha donde se genera el plasma en un ICP, ¿ya? Aquí abajo. Entonces es un tubo de vidrio por donde circula la muestra y que tiene alrededor un enrollado, ¿ya? Y en ese enrollado lo que uno genera es finalmente una radiofrecuencia. Y esa radiofrecuencia lo que hace es, en un volumen muy pequeñito adentro del tubo de vidrio, generar temperatura o una llama, finalmente, que tiene una temperatura que es equivalente a la corona solar, es decir, son más o menos como 10.000 Kelvin, ¿ya? Así que en el ionizador, en un ICP, generamos una llama, que es un plasma, es material ionizado, y esa llama tiene 10.000 grados Kelvin más o menos. Entonces la muestra pasa, que viene desde el láser, por ejemplo, viene inyectada por vía húmeda, pasa a través de esa llama y todos los átomos que estaban presentes en la muestra se ionizan, pasan a estado iónico. Y así más o menos se ve, ¿ya? Así que así se ve una llama de un ICP. 10.000 grados ahí en un volumen más o menos de 1 centímetro cúbico aproximadamente. Es muy impresionante verlo, la verdad, a pesar de que es chiquitito. La otra forma de generar ionización, que está asociada a otro tipo de equipos, corresponde a la ionización térmica, y en ese caso lo que hay que hacer es la muestra hacer muchos pasos químicos en laboratorio hasta precipitar un barrito, una muestra sólida, y esa muestra sólida se pone encima de uno de estos filamentos. Y esos filamentos con la muestra se ponen dentro del espectrómetro de masa en el ionizador, y lo que se hace ahí, en vez de aplicar una llama, se aplica un voltaje. Y un voltaje que finalmente hace una subida de temperatura que genera que la muestra sólida ahí se ionice y pase después al sector magnético, ¿ya? Así que son distintas formas de generar ionización en un equipo. Lo próximo que tenemos que ver cuando los átomos de la muestra están ionizados es el analizador de masa o el magneto, que nos permite ahora separar los iones. Y esto se hace mediante un campo magnético, ¿ya? ¿Se acuerdan de esta fórmula que está ahí o no? ¿Les trae bonitos recuerdos?
no muy bonito. No muy bonitos. Parece que odian esos cursos de electromagnetismo. ¿Ah? No sé por qué. Es súper útil, pero bueno, depende cómo se pase probablemente. Es difícil eso sí. Bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la fuerza es proporcional finalmente a lo que es el campo magnético. Entonces, si es que ustedes combinan esta ecuación de acá con lo que es la ecuación de la fuerza y lo que es la aceleración, eliminan fuerza, aceleración y finalmente llegan a una expresión en que el radio va a ser proporcional a P, que es el momentum, ¿ya? Entonces, la gracia finalmente de los magnetos o de los campos magnéticos que son separadores o analizadores de momentum, ¿ya? Y que era el momentum es la masa por la velocidad. Entonces, los campos magnéticos nos van a permitir separar masa porque son analizadores de momentum. ¿Ya? Entonces, hay formas de llegar a lo que son las ecuaciones más fundamentales. Uno ahora, por ejemplo, con voltaje, puede tomar después lo que es la ecuación de la energía cinética, la de la fuerza centrífuga, las combina, y uno llega a esta ecuación muy simple que está aquí, que es la ecuación de la espectrometría de masa, donde finalmente la razón entre la masa y la carga es proporcional a ¿qué cosa? ¿Qué es B? Pregunta. El campo magnético. Campo magnético, ¿qué es R? El radio. El radio, si se dan cuenta. ¿Y qué es V? La velocidad. La velocidad. El potencial. Es el potencial eléctrico. Eso quiere decir que ustedes van a poder filtrar por masa o por carga si es que modifican parámetros como, por ejemplo, el radio relacionado con el imán. Si es que ustedes tienen un imán, no van a poder modificar el radio del imán, ¿no es cierto? Porque ya está construido. Por lo tanto, ¿qué es lo que tienen que modificar? Para poder separar las masas. El voltaje aplicado. El Potencial. voltaje aplicado o el campo magnético, se dan cuenta, una de dos, las dos cosas las pueden modificar, ¿ya? Por lo tanto, finalmente van a poder separar de esta sopa de iones para los distintos isótopos por masa, modificando esos parámetros, ¿ya? Así que hay ejemplos ahí de cómo calcular estas cosas y tienen que hacer un pequeño ejercicio en la tarea también de esto. La verdad que es súper simple. Ya, entonces hay dos formas de separar los iones, ¿ya? Hay dos tipos de imanes, y esos imanes, unos se llaman sectores magnéticos y los otros se llaman cuadrupolos, ¿ya? Este es un cuadrupolo, en general son más chiquititos, son más compactos, y están asociados a los, por ejemplo, espectrómetros de masa más chicos, y estos son así como más los de monito animado, así como los del coyote, por decir, y son sectores magnéticos y son imanes grandes, ¿ya? Para que ustedes se acuerden más o menos de los distintos tipos de imanes. ¿Por qué? Porque los cuadrupolos finalmente generan un campo magnético que es cuadripolar, que tiene 4 polos, ¿ya? Y los sectores magnéticos generan un campo magnético que está en el plano de vuelo. Y eso finalmente va a condicionar cómo las cosas se separan, ¿ya? Entonces, esto no lo van a ver de nuevo en ninguna otra parte. Este es el sector magnético, el imán del Neptune, que es el espectrómetro de masa más grande que tenemos abajo en el laboratorio. El peso es más o menos de media tonelada. Y este tubo que está aquí al medio es el tubo de vuelo. Por aquí es donde pasa la muestra, pasan todos los iones. Se dan cuenta, llega una curva y el imán tiene el tubo de vuelo como un sándwich, como un jamón del sándwich adentro, si se dan cuenta. Y estos son los panes, que es el imán. Y este es más o menos el proceso cuando tuvimos que montarlo años atrás, que es un proceso bastante delicado porque ese imán pesa mucho, media tonelada, y hay que ubicarlo en la mesa y justo ponerlo en medio de lo que es la ranura del tubo de vuelo. Y si uno se mueve un poco, el tubo de vuelo se deforma y el equipo... Así que estos procesos son complejísimos, súper complejos y de alta tensión. Ahí hay otro ejemplo, por ejemplo, cuando estábamos subiendo el imán, para ponerlo en las mesas que están por acá. Uno tiene que estar ahí balanceando, es medio artesanal el proceso, la verdad. Y esto es cuando ya el imán estaba siendo puesto encima de lo que es la mesa y enchufándolo justo el tubo de vuelo en lo que es la ranura. Ese era el momento de máxima tensión de todo este proceso.
Por lo tanto, es bien entretenido, pero tiene mucho riesgo en lo que es la instalación de los equipos. Aquí hay otra foto más, se dan cuenta, ahí está el tubo de vuelo y este es el imán de media tonelada. Estos son estudiantes aquí, este es Felipe, que era estudiante magíster, y este era un estudiante de pregrado que iba pasando, Velan creo que se llamaba, y necesitábamos una persona que quisiera contrapeso un lado, así que iba pasando justo afuera, se puso a mirar y dijo, ya, ven a ayudar. Ok, la última pata ahora es detectar los iones, y hay distintos tipos de detectores. Unos se llaman copas Faraday y los otros se llaman multiplicadores de electrones, ¿ya? Y esto simplemente son nombres y son distintas técnicas, pero el multiplicador de electrones, que se los voy a mostrar en un video, es súper útil porque va a llegar una señal que es un ion, muy poco concentrado. Entonces el multiplicador de electrones es un amplificador finalmente, que ese ion va a generar un electrón, y ese electrón después va a chocar con otros dispositivos y va a generar más electrones. Entonces uno genera una especie de cadena de electrones finalmente, que lo que hace es amplificar la señal. Así que estos son amplificadores de señal. Ok, y los colectores están ubicados al final del equipo por acá, y estas son imágenes que no van a ver nunca también porque están en la fábrica, como les decía, y esa caja donde están todos los colectores tiene lo que son las copas de Faraday y los multiplicadores de electrones. Entonces la muestra entra más o menos en este plano horizontal, y están ubicados cada uno de esos detectores en una posición específica para detectar una masa específica de los isótopos específicos, ¿ya? Es un proceso bastante complejo, pero finalmente esto todo se hace a través de software en el equipo, en el seteo del protocolo. Entonces, lo que vamos a hacer ahora, en los últimos 15 minutos, es ver una serie de siglas, equipos, y ver un video también del proceso como cierre a la clase. Entonces, ¿qué quiere decir LA? Van a tener aquí que aplicar el inglés nomás como salga, porque todas las siglas son en inglés. LA. ¿Me pueden decir el término en español también? ¿Qué quiere decir LA? Láser, o sea, ablación láser. Ablación láser. LA es ablación láser, laser ablation, ¿ya? ¿Qué quiere decir ICP? Ese es el plasma, ¿ya? Es el equipo de plasma. Inductively coupled plasma, ¿ya? Este es el ionizador. SI quiere decir secondary ionization, es equivalente a un láser, ¿ya? Pero en vez de ocupar un pulso de láser, utiliza un haz de iones para sacar la muestra, ¿ya? TI quiere decir thermal ionization, ionización térmica, ¿ya? Es una forma de ionizar que les expliqué, la otra que existe aparte del ICP. ¿Qué es MS? Espectrómetro de masa. Espectrómetro o espectrometría de masa, mass spectrometry. ¿Y qué es MC? Esa es multiple collector o multi-collector, colectores múltiples. Estos 8 colectores que yo le dije que son los 8 detectores de la señal finalmente. Entonces podemos empezar a hacer distintas siglas que son las que van a ver en los papers ustedes siempre. ICP-MS. ¿Qué quiere decir ICP-MS entonces? Si lo tienen que ustedes nombrar. Espectrometría de masa por equipo de plasma. Espectrometría de masa por ICP, esa es la forma rápida de decir. TIMS. Espectrometría de masa por termoionización. Exacto, por ionización térmica, perfecto. SIMS. Espectrometría de masa por ionización secundaria, es Secondary Ion Mass Spectrometry. ¿Y esa les suena o no? Espectrometría de masa, ICP por ablación láser, LA, ICP-MS, usadísimo. ¿Y ese de ahí? Espectrometría de masa ICP por ablación láser y con multicolectores, ¿ya?
Así que esas son como las siglas más típicas que ustedes van a estar observando en la literatura. Hay muchas más, pero esas son como las más importantes, ¿ya? Y aquí están los equipos, más o menos para que tengan una idea de los equipos y cómo son los costos de los equipos. El Teams, nosotros no tenemos Teams simplemente por una decisión. Decidimos comprar en vez de un Teams un ICP-MS porque más o menos tienen el mismo costo. Estos son equipos muy trabajosos y donde no se pueden hacer las cosas microanalíticas, no funcionan con un láser. Entonces uno toda la muestra la tiene que hacer bulk, hacer separación y finalmente llegar a un pequeño polvito, y ese polvito se pone en los filamentos, ¿ya? Ahora la gracia que tiene es que de alta sensibilidad, estos son equipos muy, muy, muy sensibles, pero son extremadamente demandantes en tiempo, ¿ya? Se ocupan mucho. Nosotros no tenemos Teams, eso sí. Aquí están los ICP-MS, ¿ya? Este es el Neptune que yo les decía, que es un espectrómetro de masa por ICP con multicolectores, y tenemos uno más chico también que es un cuadrupolo que se llama, es un ICP-MS también, pero que tiene un campo magnético que es distinto, porque el imán es distinto, es más chico, es más compacto. Y son más baratos también, pero son equipos extremadamente versátiles. Muy, muy, muy buenos. Y después, por ejemplo, están los SIMS, que también tienen por nombre Shrimp. ¿Han escuchado ese término Shrimp? Como camarón, así. No. Esos se utilizan para medir circones también, pero cada vez son menos utilizados porque son equipos muy complicados, muy grandes, se dan cuenta, requieren un staff tremendo, son carísimos. Después están los equipos de AMS, se dan cuenta, A es Accelerator, MS, Mass Spectrometry, así que estos son los equipos para, por ejemplo, medir isótopos cosmogénicos, ¿ya? Como puede ser el radiocarbono, el berilio 10, el aluminio 26, yodo 129, el cloro 36, etcétera, etcétera, que tienen aplicaciones en muchos ámbitos, pero son equipos tremendos, son laboratorios también muy, muy grandes, ¿ya? Y carísimos. Ahí hay otro ejemplo más de un laboratorio de AMS, si se dan cuenta ocupa una planta completa prácticamente de un edificio. ¿Por qué? Porque permiten medir concentraciones extremadamente bajas, de una parte en 10 elevado a 15 partes más o menos. Ya. Agilent Technologies has... Ese era un video que se los voy a poner ahora, parte de manera automática, donde se explica el principio de la espectrometría de masa y la simulación entra al equipo junto con los iones. Ustedes van a ver que este es un equipo de cuadrupolo, por lo tanto la separación por masa no se va a producir en un plano, como es el caso de los sectores magnéticos, sino que se va a producir mediante un cuadrupolo, ya que son estas 4 barras que yo les mostré, unas barras paralelas, así que el imán en este caso es una cosa recta y larga, y donde el campo magnético, que es cuadrupolar, hace que los iones viajen en una trayectoria circular y los separa por masa de esa manera. A diferencia de los otros imanes, en que la separación se produce como una especie de abanico en un plano horizontal. Pero para efectos prácticos da más o menos lo mismo. Lo que es importante es todo el proceso, desde que inyectamos la muestra hasta los pasos previos, hasta que pasa, por ejemplo, por el ionizador, después pasa por el separador de masas, que es el imán, y finalmente llega a los detectores, y uno obtiene el dato isotópico. Así que voy a poner el video ahora, y lo voy a dejar más o menos al mismo volumen, porque obviamente va a estar sonando atrás. Agilent Technologies has been at the forefront of ICP-MS developments since the early 1990s. Many of the innovations introduced by Agilent are now standard on all ICP-MS instruments. But Agilent continues to advance the ICP-MS landscape with extraordinary design and engineering coupled with unparalleled performance. Here we take a close look at the world's highest performance quadrupole ICP-MS, the Agilent 7700 series. The 7700 redefines ICP-MS by combining high performance and flexibility with the most comprehensive automation tools, making the 7700 series the easiest to use ICP-MS for routine applications. With the highest matrix tolerance, most effective interference removal, and widest usable dynamic range, the 7700 delivers unmatched performance across a wide range of applications in today's busy analytical laboratories. The 7700 is a compact benchtop instrument, around 30% smaller than its nearest rival,
and less than half the weight of some comparable systems. The compact design reduces demands on expensive laboratory space, making the 7700 especially cost-effective in clean room installations. The open architecture sample introduction area facilitates routine maintenance and allows fast and simple connection of accessories, such as discrete sampling, HPLC, GC, and laser ablation. Although liquid sample analysis is the most common configuration. The peristaltic pump is mounted close to the nebulizer, minimizing sample uptake and washout times, and improving sample throughput. The sample is introduced into one of Agilent Technologies' specially designed low-flow nebulizers, where it mixes with argon gas to form a fine aerosol. The aerosol passes through the double-pass Peltier-cooled spray chamber, where the larger droplets are removed to increase plasma robustness. The small aerosol droplets leave the spray chamber and enter the transfer tube leading to the plasma. The 7700 delivers the best matrix tolerance, lowest interferences, and highest ionization of any commercial ICP-MS. Now, Agilent's innovative HMI, or High Matrix Introduction Technology, further extends the matrix tolerance of the 7700X and allows percent-level matrices, such as undiluted seawater, to be measured routinely. HMI's aerosol dilution also reduces oxide levels by a factor of 10 to around 0.1%, which virtually eliminates matrix suppression and allows highly variable samples to be measured accurately against simple aqueous standards. From the spray chamber transfer tube, the small aerosol droplets are carried to the plasma torch, which features a 2.5 millimeter wide injector to ensure the droplets are dried, decomposed, atomized, and ionized effectively. The plasma of the 7700 is powered by a unique digital drive solid-state 27 megahertz RF generator, which provides the highest power transfer efficiency of any ICP-MS. This delivers the most effective matrix decomposition, lowest interferences, and highest sensitivity, especially important for poorly ionized elements. The generator uses a computer-controlled frequency matching network to instantly adjust to changes in sample type, allowing volatile organic solvents to be measured with ease. The torch position optimization is automated as part of the MassHunter software startup sequence, ensuring consistent operation from day to day. All 7700 series instruments are fitted with Agilent's Shield Torch system, which ensures that ions enter the vacuum system with a narrow energy distribution. This is essential for the most efficient interference removal in the collision reaction cell. The ions generated in the plasma are extracted into the high vacuum region through the two interface cones. The unique design of the 7700 interface combines exceptional matrix tolerance and high sensitivity across the mass range. The interface cones are O-ring free, and both are held in place using thread mounts, so no screws need to be removed for routine maintenance. Twin extraction lenses are mounted behind the interface cones and in front of the gate valve, so they can be accessed for routine maintenance without venting the vacuum system. The conical shape of the lenses reduces ion beam dispersion, delivering high sensitivity across the mass range, while also minimizing drift when measuring high matrix samples. The off-axis omega lens deflects the ions into the collision reaction cell while rejecting photons and neutral species, which would increase random background noise. All 7700 series instruments include Agilent's renowned collision reaction cell, the third generation ORS-3. For most industries and sample types, the ORS-3 uses helium collision mode, and polyatomic interferences are removed using kinetic energy discrimination, or KED. KED is a simple and reliable process based on the fact that polyatomic ions are larger, collide more frequently with the cell gas, and therefore lose more energy as they pass through the cell. The difference in ion energy at the cell exit means that analytes and polyatomics can be separated with a fixed bias voltage. The ORS-3 uses a narrow internal diameter octopole ion guide, which maintains ion focus and provides high transmission even at the high cell gas pressures needed for effective KED. From the collision reaction cell, the ions pass into the quadrupole mass analyzer,
which separates ions based on their mass-to-charge ratio. The 7700 is unique in using a high-frequency 3 MHz hyperbolic quadrupole. These features combine to give improved peak separation and higher transmission, providing the 7700 with the best abundant sensitivity specification of any quadrupole ICP-MS. The ions selected by the quadrupole are passed to the simultaneous dual-mode electron multiplier detector. The detector covers a full 9 orders dynamic range, allowing trace and major elements to be measured in a single run. The 100 microseconds minimum dwell time also makes the 7700 the ultimate system for time-resolved analysis, such as laser ablation or chromatography. Agilent's ICP-MS Mass Hunter software simplifies routine operation of the 7700 while maintaining the flexibility needed for advanced research. The built-in preset methods, comprehensive auto-tune functions, and intuitive graphical interface allow novice users to quickly become productive. Data processing is based around a user-configurable data table that is updated in real time during sample acquisition. The data table is fully integrated with a calibration pane and the spectrum or chromatogram display. Agilent 7700 series ICP-MS instruments bring unparalleled levels of performance and automation to ICP-MS. And backed by Agilent Technologies' dedicated specialist support organization, 7700 users are assured of comprehensive solutions for solving real-world problems. Bueno, ahí está. Si se dan cuenta, esto es como muchas veces ver un réclame de un auto, así se dan cuenta en términos de marketing, con toda la parte técnica, con la simulación del proceso, con las ventajas, se dan cuenta con el hecho que es más compacto, si se dan cuenta, y es mucho más eficiente para lo caro que son los laboratorios y el espacio en estos momentos, etcétera, etcétera, etcétera. Así que hay toda una combinación de la parte técnica con la parte, podríamos decir, más práctica, ¿ya? No sé si tienen preguntas. El video es bien explicativo. Ahora hay mucho de técnico aquí. Hay un lenguaje, está en inglés más encima, a veces no es tan fácil de seguir. Pero a mí lo que me interesa es sobre todo el concepto que ustedes tienen que inyectar una muestra, que tienen que ionizarla y que después ahí tienen una sopa de iones. Y a ustedes les interesa solamente, por ejemplo, obtener las razones de estroncio 87-86. Y para eso tienen que filtrar específicamente lo que son las masas del 87 y el 86. Entonces, en este caso específico, con un cuadrupolo, no sé si vieron en el monito ahí, que obviamente esto giraba de manera hiperbólica en esa recta, y solamente los iones de las masas específicas, imagínense el estroncio 87, en azul era la que terminaba pasando y todas las otras terminaban desviándose. Eso se produce de la misma manera cuando es un magneto en el plano. Algunas se desvían más, otras se desvían menos, y las que se desvían menos son las que llegan directo a los distintos detectores. Y los detectores finalmente lo que hacen es multiplicar la señal mediante electrones, y eso después llega a todo un sistema de software y uno analiza los datos finalmente. Eso es cómo funciona esta cosa, y no sé si tienen alguna pregunta antes que cerremos la clase. ¿No? Roberto, Débora, no sé, ¿escuché algo por ahí? No, profe. Bueno, quedamos hasta aquí entonces, y cualquier duda que tengan me la hacen saber. La próxima clase empezamos entonces con los sistemas ya de manera formal, el potasio-argón, el uranio-plomo, etcétera, etcétera, el rubidio-estroncio, samario-neodimio. Eso, nos vemos entonces y que tengan un buen fin de semana. Chao, profe. Que esté realmente. Chao. bien. Profe. Cuídese.